pues que vaya viendo la gente se irá incorporando. Bueno, en primer lugar agradeceros vuestra presencia y siempre además también la cesión de este maravilloso espacio que nos cede la Secretaría General Iberoamericana. Hoy estamos aquí reunidas con el objeto de reflexionar, intercambiar información, prácticas y experiencias en torno a una línea de investigación que venimos trabajando desde la Red GDA desde hace tiempo. Esta línea es la de género, acción humanitaria y construcción de paz. En un inicio decidimos, abordar en un bloque las cuestiones de acción humanitaria y construcción de paz, pero nos dimos cuenta que, primero que tienen estos dos bloques una importancia en sí misma y que luego íbamos a ser muchas personas en la mesa, con lo cual hoy nos vamos a centrar en la temática de género y acción humanitaria. Y para ello, siempre lo que hacemos es convocar a distintos actores, distintas voces, que nos manifiesten, nos cuenten y nos transmitan efectivamente cuál es la problemática, cuáles son los desafíos del ámbito a tratar. Y para ello hemos invitado, y agradecemos la presencia también, de tres personas. La primera de ellas, de Francisco Rey Marcos, que es codirector y fundador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, IECA, y ha colaborado desde los años 80 con diversas organizaciones humanitarias y de cooperación al desarrollo. Tiene una dilatada experiencia en este ámbito y nos va a hablar de la incorporación del enfoque de género al trabajo humanitario. Simplemente una cuestión, lo que haremos es que irán hablando cada una de las personas que están en la mesa y luego tendremos una especie de intercambio, preguntas, sugerencias que podáis tener. Muchas gracias. Paco, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias a todas y lamentablemente no a todos. Y gracias por darme la palabra. Creo que primero, me imagino que es por cuestión de edad, más que por otro motivo, pero por lo de la barba y eso. Como conozco a las otras dos ponentes que van a intervenir, había preparado una intervención pensando en temas que no se vayan a repetir luego y cosas que puedan abordar una cosa un poco más original, o por lo menos más de las cosas que desde IECA o hoy mismo hacemos y que se puedan complementar con lo que ellas digan. En primer lugar, para los que no lo conozcáis, por lo tanto, y dedico un minuto a los comerciales, nuestro instituto se crea en el año 2000, precisamente para difundir en España y en el ámbito hispanoparlante la preocupación y el debate sobre cuestiones humanitarias. Esos eran años como no son ahora, donde la temática humanitaria es especialmente maltratada por los medios y por la propia opinión pública. Hoy mismo nos desayunábamos escuchando a un líder político diciendo que el acercamiento de los presos de ETA, que puede ser muy lógico por otra parte, es por motivos humanitarios. Hace unos días hemos visto que los bombardeos de Libia, por supuesto, eran humanitarios. Es decir, la terminología humanitaria es de las peor tratadas y precisamente por eso creamos el instituto, para contribuir a la clarificación de este instrumento y todas estas cuestiones. Y en nuestra página web, ieca.org, podéis encontrar muchísimas cosas sobre lo que hacemos en estos temas, tanto desde una perspectiva más académica como desde una perspectiva menos académica y más de incidencia o de denuncia, de colaboración con actores, lo que sea. Y acabados los anuncios, creo que es preciso, cuando se habla de género y acción humanitaria, comenzar reconociendo las carencias y comenzar reconociendo que este es un tema, el de la incorporación del enfoque de género a los temas humanitarios, que es muy reciente y que aún es muy fragmentario. El ámbito humanitario, como trataré de contar ahora con algún dato más, ha sido bastante miope a muchos temas, no solo al humanitario, no solo al de género, pero creo que hay que reconocer que hasta bien entrados los años 90 no ha habido una incorporación seria de las cuestiones humanitarias desde la perspectiva humanitaria y de las cuestiones de género desde la perspectiva humanitaria. Y es evidente reconocer también que ha sido mucho más tardía que en el ámbito de la cooperación para el desarrollo y
que, como diría ahora, la singularidad de lo humanitario dentro de la cooperación para el desarrollo es algo que ha dificultado esta incorporación. Y cuando se intentó esta incorporación ha habido algunos estereotipos que la han dificultado todavía más y que yo creo que en algunos casos han hecho algún daño, aunque se ha hecho con una muy buena voluntad. Ya en los 90 se trató de incorporar un cierto enfoque de género, entre comillas, desde la perspectiva de la mayor victimización de las mujeres y de la consideración de las mujeres solo como sectores vulnerables y cuestiones de este tipo. El propio Código de Conducta de la Cruz Roja y de las ONGs del año 94, que es un muy buen código porque contribuyó a aclarar lo que son las cuestiones humanitarias desde la perspectiva de las ONGs, cuando las pocas alusiones que hace a estos temas han contribuido a veces a victimizar más o a presentar a las mujeres, luego me detendré en otras cosas de género, en otras de mujer, como víctimas, como sujetos más necesitados que los varones, cosas de este tipo. Y creo, y lo comentaba en el micrófono cerrado con Ofelia, que la propia consideración como humanitaria del tema de la cuestión de la violencia sexual contra las mujeres, creo que no ha contribuido a eso. Quiero decir, el tema de la violencia sexual contra las mujeres pues es un tema que tiene su propia entidad y que no debe ser abordado solo desde una perspectiva humanitaria, y es más, que debe ser abordado desde otras muchas perspectivas y no desde la humanitaria. Y que muchas veces, cuando se hable de género y acción humanitaria, comencemos tratando el tema de la violencia sexual, creo que no ha hecho ningún bien a esto. ¿De dónde viene esto? Pues yo creo que en una interpretación como la que el propio Código de Conducta del 94 hace, del mandato humanitario muy centrado en salvar vidas y en estas cuestiones, creo que ha hecho ver, o ha hecho para mucha gente interpretar que el resto es secundario, que el resto puede esperar y que las cuestiones de género no son en ningún caso prioritarias dentro de la respuesta humanitaria. Y eso creo que hay que reconocer que al día de hoy sigue siendo un poco pues, la visión en la práctica generalizada por la mayor parte de actores. Como veremos ahora, y mis compañeros luego completarán más desde la práctica, ha habido bastantes avances teóricos y prácticos también en la incorporación del género que es lo humanitario, pero es lo humanitario, sobre todo en las grandes emergencias, en los grandes conflictos, sigue volcado mucho en la satisfacción de necesidades básicas ligadas con la vida, y muchas veces eso hace que otras consideraciones se hayan olvidado. Entonces creo que hay que reconocer de partida estos hechos y reconocer que aún estamos en este sector comenzando, y hay experiencia práctica como para analizar y hay lecciones aprendidas, pero creo que hay que comenzar con una cierta visión autocrítica. ¿Y por qué ha sido también eso? Pues yo creo que hay que empezar también reconociendo que el origen de la ayuda humanitaria, no me remontaré a los solferinos y esas cosas que nos encantan a los humanitarios, tiene que ver con la actuación para satisfacer necesidades muy básicas en los conflictos armados y en un primer momento de los soldados heridos, y básicamente de los soldados varones. Y hay que reconocer también, porque en esa época no había soldados mujeres, que como vendré muy brevemente ahora, el propio derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra que se reescriben en 1949, tienen una visión de las cuestiones de género bastante anacrónica, como puede ser menos, entre 49, pero y digamos no son instrumentos que se hayan reformado ni que hayan incorporado más estas cuestiones. Y cuando las cuestiones humanitarias en su evolución pasan a ser consideradas como una herramienta o como un instrumento o una modalidad de la ayuda al desarrollo, como todas sabéis, hoy las cuestiones humanitarias, en la medida en que suponen flujo de bienes y servicios a los países afectados por crisis o por conflicto, se contabilizan como una parte de la ayuda oficial al desarrollo, como un instrumento de la cooperación. Pero una cosa es que se contabilice y otra cosa es no reconocer que es un instrumento que todavía tiene mucha singularidad, y por ejemplo en el ámbito de lo humanitario, los debates que muchas conocéis de mujer y desarrollo o género y desarrollo no han sido especialmente significativos, es decir, el ámbito humanitario ha ido siempre por otro lado dentro de la cooperación para el desarrollo. Por supuesto que ha tratado pues, en su evolución de establecer puentes, lo que podemos llamar en este sector la vinculación, ayuda, rehabilitación, desarrollo, la conocida como VAR, pero es evidente que las reflexiones del ámbito más general de la cooperación para el desarrollo se han ido tardíamente
incorporando al ámbito humanitario no solo al emergencista, sino al de las crisis de larga duración. ¿Cómo o por qué se ha ido incorporando esto y cuáles son los avances al día de hoy? Bueno, yo creo que hay varias constataciones que son evidentes, como que los desastres afectan de modo desigual a hombres y mujeres, que la vulnerabilidad tiene connotaciones de género, que los desastres ponen más en cuestión todavía el peor acceso de ciertos grupos de población en función del género que se empiezan los recursos, los temas vinculados con la participación, el menor acceso al poder, y esto es mucho más claro todavía en los conflictos armados. Es decir, como se ha puesto de manifiesto muchas veces en la propia resolución 1325 y en otras muchas cosas, pues los conflictos armados todavía antagonizan más estas situaciones y ponen mucho más de manifiesto todavía las desigualdades o las inequidades de género. Por otro lado, es también evidente que en estas situaciones se puede producir un cambio de roles que en muchas ocasiones se ha manifestado como cambios de roles positivos. Hay muchas experiencias, puede que luego en el coloquio tengamos tiempo de hablar de eso, que ponen de manifiesto que se puede producir hasta un cierto empoderamiento de las mujeres en las situaciones de crisis. Y hay muchos casos bastante estudiados, y en el ámbito español está muy de moda el tema de las mujeres saharauis y sus cambios de roles tras el conflicto y todo ese tipo de cosas, y hay muchos más ejemplos con lo que podemos ver. Desde la perspectiva, quería centrarme ya en los minutos restantes en analizar cómo se ha incorporado a los temas de derecho humanitario y más en general